el señor Daniel Rojas, nuestro nuevo ministro de Educación. La salida de Aurora Vergara del Ministerio de Educación se venía rumorando desde hace semanas, ¡pum!, desde que se le cayó la reforma. ¿Y por qué no la sacan? No supo hacer la única vuelta que le quedaba. Ya se parece a Gaviria, sáquenla, sáquenla. De hecho, desde que empezó la renovación del gabinete de Gustavo Petro, uno de los nombres que más sonaba era la de la actual exministra de Educación. Parece ser otra más a la que se dejó enredar en los rumores de la prensa y la procuraduría, la clase política tradicional, y se tenía que marchar. En medio de las burocracias y de las inercias y de los miedos y de la procuraduría por aquí y de la prensa por allá, de ataques injustos en muchos casos, en mi opinión se dejó encerrar. Porque es más fácil seguir la inercia que hacer los cambios. El cambio cada vez es más difícil. La inercia es fácil, pero el camino fácil siempre lleva al abismo. Y los números iban indicando un abismo y nosotros hemos tomado la decisión de hacer el cambio, contrario a Chipras y Grecia. Asumir el riesgo. Ese cambio empieza porque el programa de gobierno se ejecuta, no el programa de Duque. El programa de Duque es un suicidio económico. Y es un suicidio económico porque el neoliberalismo llegó a su final. Ahí está, señoras y señores, una más de las enredadas. Entonces fue la exministra Aurora Vergara quien salió ayer del Ministerio de Educación. Varias fuentes sugerían que era solamente cuestión de tiempo para que la doctora Vergara dejara su cargo. El presidente de la República se lo comunicó al país, como ya es habitual, a través de su cuenta de X, antes de que se armara el zaperoco publicitario de los medios de comunicación. Dijo a través de su popular cuenta de Twitter: el nuevo ministro de Educación será Daniel Rojas en reemplazo de Aurora Vergara, a la que agradezco su trabajo y dedicación, dijo el presidente en un escueto trino a través de su cuenta en X, sin lanzarse una de sus famosísimas epístolas de 280 caracteres. Sí, señoras y señores, celébralo porque el nuevo es Danielito Rojas. Sí, mis queridos amigos, lo que algunos no esperaban es que el nombre de reemplazo fuese este, mis queridos amigos, el actual gerente de la Sociedad de Activos Especiales, la SAE, quien sí hizo con los bienes del narcotráfico lo que había que hacer y era ponerlos al servicio del pueblo, será ahora el nuevo ministro de Defensa, uno de los hombres más cercanos al presidente de la República, aunque antes de llegar a la presidencia no era una persona tan conocida en el mundo político. Cuando Petro ganó las elecciones, se convirtió entonces en una persona muy clave para el gobierno. Y yo sí puedo decirlo, Daniel Rojas Medellín es muy presidenciable, es muy, pero muy presidenciable ahí donde ustedes lo ven. Estuvo al frente de la coordinación del empalme de gobierno y ha sido el jefe y fue el jefe programático del plan de gobierno. Rojas es economista de la Universidad Santo Tomás y no le gustó, pero para nada, a la oposición, porque no tiene maestría, posgrado, doctorado, maestrías y posgrados que ahora regalan. Sí, me da muchísima pena, pero ahora lo regalan. Antes una maestría era una vaina difícil de conseguir. Maestría en la Universidad Nacional, 3 años en un grupo de investigación. Estos eran los requisitos antes para hacer una maestría. Yo recuerdo los requisitos con los que yo salí de la universidad. Requisitos para maestría en la Universidad Nacional: 3 años de investigación en un grupo certificado por Colciencias, 2 indexados tipo B o C de publicaciones internacionales, 3 indexados, 2 tipo A y 1 tipo B en publicaciones nacionales, ¿sí? Y de pronto tú pasabas a la maestría. Hoy para la maestría solamente se necesita que usted no sepa qué carajos hacer de proyecto de grado, tenga la plata para pagar un semestre para la maestría o la especialización, lo paga, ¡tarán!, y le entrega su cartón. Y luego, para no perder la plática, entonces usted paga los otros semestres de la maestría, remata la maestría y tengo maestría, weón. ¡Sí! Así. Antes exigían experiencia, ahora no. Ahora lo que exigen es que usted no sepa qué carajos va a hacer con ese trabajo de grado. Pero bueno,
dejando ese título aparte, el nuevo ministro es efectivamente un economista de la Universidad Santo Tomás. Hoy, Dios mío, se armó el mierdero, Señor bendito. No le gustó nada, pero para nada, a toda la oposición y a la gente de la política y la prensa que nunca escuchó el pueblo mientras pedía mejor educación, salud, bienestar, trabajo, pensión. Hoy los que callaron mientras el estallido social, sí, o dijeron que estaba guiado por terroristas y guerrilleros, están opinando cómo deben hacerse los nombramientos. Algunos inclusive se atreven a decir, pero no es técnico, no es técnico. Pues es economista. Si estudió bien su economía y fue juicioso en sus clases de economía, sabe cómo generar riqueza, cómo distribuir la misma riqueza y sabe muy bien cómo administrar una cartera. Ya demostró saber administrar, sabe de desarrollo social y de inversiones. Y en la SAE hizo un trabajo como nunca lo habíamos visto antes en ningún director de la Sociedad de Activos Especiales. Un trabajo fehacientemente bueno. Para el 2023 decidimos que la SAE no solamente iba a dedicarse a hacer gestión comercial, sino que además iba a contribuir a cambiar la vida de cientos de familias en el campo y en las ciudades. Es decir, los activos de la SAE se tenían que poner al servicio de la rentabilidad social del país. Lo hemos logrado. A lo ancho y largo del país hemos llegado a contribuir en la reforma agraria y a contribuir en la economía popular. Pero no descuidamos la gestión comercial. Logramos el más alto recaudo en la historia de la entidad. Teníamos una meta de recaudo por gestión comercial de 736.000 millones de pesos. Nosotros nos lo aumentamos, quisimos hacer un esfuerzo mayor y ajustamos la meta a 759.000 millones de pesos. No cumplimos la meta, la superamos. Cerramos el 2023 con un recaudo de 806.000 millones de pesos, la cifra más alta e histórica en el recaudo comercial de la entidad. Pero no solamente eso, cambiamos la matriz en las destinaciones de utilidades de la entidad y logramos una cifra histórica de destinación al Ministerio de Agricultura para contribuir a la reforma agraria, 85.640 millones de pesos que nunca se habían transferido al sector agricultura para que sigamos transformando la vida de las familias campesinas. Y en el 2024 vamos a seguir con este esfuerzo, lo vamos a multiplicar y nuestra meta es no solamente seguir contribuyendo a la reforma agraria, a la economía popular, a la consecución de sedes universitarias, sino lograr poder recaudar nuestro primer billón. El primer billón de pesos que por gestión de activos que pertenecieron a las economías ilegales se van a poner al servicio de la paz, al servicio de las comunidades campesinas y al servicio de un país que sea potencia mundial de la vida. ¡Oh, caramba! Entonces el man sí es bueno administrando un negocito. ¡Ay! Eso es lo que importa, baby. Porque si hablamos de técnicos y re ultra técnicos y el más técnico de los técnicos, el más técnico de todos los técnicos que habían puesto en medio de la tecnicamenta, preparado, formado, con experiencia, el rector de una de las mejores universidades del país, el doctor Alejandro Gaviria, no sirvió por un carajo en la educación y durante 6 meses no hizo nada. Le pasaron por el frente el problema del FOMAT y dejó que se perdiera esa plática. Más la probó, que se pierda la plática y no hizo nada por la educación en Colombia. Se dedicó a politiquear, a hablar mal del gobierno, a dar entrevistas, a ir para un lado, a ir para el otro, y no hizo nada. No me vengan a hablar de los técnicos retécnicos que no hicieron un carajo. Los técnicos retécnicos como los ministros de economía del queridísimo, llamadísimo gordito, se dejaron robar la plata de Reficar. Todo de buena fe, dice la Procuraduría. Eso sí, no hicieron un carajo. De técnicos y retécnicos estamos rellenos y somos un país subdesarrollado. Entonces, les guste o no les guste, los técnicos retécnicos dejaron que el narcotráfico pasara de ser Pablo Escobar a 52 organizaciones dedicadas al narcotráfico. Esos son los técnicos retécnicos. Los técnicos retécnicos no han pasado de una trocha en este país, tienen el país incomunicado. Hoy bajar al llano es imposible. Hoy para bajar a la despensa agrícola de Colombia, más de la mitad del país, hay un carril. Textualmente hay un carril. Y para pasar la cordillera occidental,
también hay un carril. Y esos son los técnicos, retécnicos que construyeron este país. El túnel de la línea. Seamos técnicos. 20 años haciendo un túnel. No, me joda la vida. ¿Qué técnicos, señoras y señores? Pues el no tan técnico ha tenido mejores resultados y entiende las necesidades del pueblo. Hacienda El Paraíso, San Marcos, Sucre. Tras la cosecha de las primeras 320 toneladas de arroz. En tan solo 6 meses, 49 familias campesinas ya están sacando su primera cosecha. Esta es la reforma agraria. ¡Viva la reforma agraria! Señoras y señores, cero técnico, dijeron los de la Selección Colombia. Mis queridos amigos, uno de los críticos es nada más ni nada menos que el profe que quiso ser presidente. Nuestro queridísimo tibio Sergio Fajardo, quien corrió inmediatamente a las redes sociales para criticar el nombramiento de Rojas Medellín en la SAE y lamentar que Petro le esté dando el manejo de la educación. Eso sería tenaz, Dios mío, es durísimo. Dijo a través de su cuenta de X: qué falta de respeto. El que debería ser el ministerio más importante estará a la cabeza de alguien sin ninguna experiencia en el sector. La educación tiene que ser prioridad de la sociedad y del gobierno. No hay espacio para la improvisación. Este ministerio tiene el presupuesto más grande y será manejado por alguien que no tiene la menor idea de cómo hacerlo. Pobre educación. Y lo que le falta, luego Fajardo no, al que le preguntaron por qué era que protestaban los profesores, no tenía ni la menor idea. ¡Ah, caramba! ¡Ajá! Sí, ese eras tú, mi querido amigo. Yo lo recuerdo muy bien, todos los llevamos en la memoria. Sí, la única manera que tiene Fajardo hoy para hacer política es atacando a Petro. ¿Sí? ¿Por qué no nos dice cuáles son las falencias de la educación, doctor Fajardo? Usted podría gastarse ahí un ratico diciendo necesitamos esto otro, necesitamos esto. Me parece que Medellín no es capaz de hacer eso, Rojas Medellín no es capaz de hacer eso. No, gordo, tenaz, nefasto, durísimo, no puede ser. Mire, hubieran puesto a quien pongan en ese cargo, no les va a gustar, nadie les va a gustar. Si hubiesen puesto a un ex rector de la Universidad Nacional, es un fanático del marxismo y el leninismo que se dicta en esas aulas. Si hubiesen puesto a, no sé, alguien que sepa educación en este país, ponen a Gabriel García Márquez y dicen que el cucho está en contra de la ortografía, se lo puedo asegurar. A otro al que no le gustó fue a Peñalosa. A Peñalosa no le gustó, como a gran parte de este mojigato país, que el doctor Daniel Rojas dijese groserías. ¿Qué tal el hijo de puta? Perdón. Dijo, este es el lenguaje y el cerebro y los valores, o sea, voy a insultarlo, del nuevo ministro de Educación de Petro. Esa es la Colombia que quieren Petro y los que lo apoyan. Ese es el mundo en el que viven, lo que respiran, lo que enseñan, la Colombia que quieren hacer. Y todo porque, amigo, dice Valparito y Boche. No, se nos va a caer el mundo. Bajar desde los que se machucan, dice, santas bananas amarillas, recorcholis. Sean hipócritas, mis queridos amigos. Bien lo dijo el querido Jaime Garzón. Aquí se escandalizan por unas huevonadas. Sí, señoras y señores, aquí no se puede decir, se les cae el uno encima, Dios mío, pero los niños pidiendo plata en la calle, eso es folclore, eso es paisaje, eso, ni para qué nos vamos a matar y a joder con eso, eso es normal, eso hace parte de nuestro queridísimo, llamadísimo país, ¿cierto? Aquí los niños del Chocó, en el 50% de pobreza, que en Medellín haya 500,000 personas, y es un dato que acaba de contar nada más ni nada menos que el mismo Fico en un programa para combatir el hambre que lanzó en la ciudad de Medellín el día de ayer. En Medellín hay 500,000 personas que no tienen cómo alimentarse, pero es un problema que alguien diga, uy, jueputa, es un lío, pero tenaz, mi hermano, eso es durísimo, eso es dificilísimo de superar, señor bendito. ¿Qué vamos a hacer con esa vaina? Sí, aquí, Dios mío, que diga que es un mal, eso es dificilísimo, pero entender que seguimos en un retraso mental y en un retraso como país industrial es una vaina
totalmente normal, mi querido amigo. Hoy se escandalizan por eso, pero estuvieran a punto de elegir a alguien que... a ver cómo les explico. Pa' putearla tenía firmesísima, eso sí se los juro. ¿O es que ustedes se olvidan que gran parte de esta clase política que hoy critica eran las que apoyaban a este señor? Como les dije, en política recibimos a la Virgen Santísima y todas las putas que vivan en el mismo barrio con ella, sin cambiar el discurso. Usted lo que no puede cambiar es el discurso. ¡Ah, carajo! Como dijo mi querida Alicia. Eso a mi país, yo quería que mi país siguiera libre como era, pero ustedes lo echaron a perder, entonces coman mierda, hijo de puta. ¡Qué joya! Me encanta, eso es uno de los mejores momentos de la política de este país. El problema con Daniel Medellín es que les digo, hijo de putas, a los de Blue Radio, de nada de esos, sí, los hijos de Blue Radio son los hijos de... Excelente ministro de Educación, por lo menos les va a enseñar a los chinos a ser parados y defender sus derechos. A doña Gloria. Muy ubicado en la realidad, el ministro sabe en qué país vivimos, ¿sí? Como lo diría la hermosísima y bellísima líder del Partido Verde. Con estos no, marica, qué amargura, qué amargura. ¿Viste lo que puso Bolívar? Angélica. Ay, no, ella dijo que usted sí que se retiró. ¿Quién lee, hijo de puta? Lee los comentarios que me hacen. Estos hijos de puta no se puede hacer nada. Angélica, cierra el micrófono. Angélica, apaga el micrófono. Angélica, apaga el micrófono. Bueno, ese es el riesgo de tener los micrófonos Se jodió esta vaina. abiertos. Se putió esta mierda, viejo Benedetti. Está buenísimo, hijo de madre. Pero sí van a elegir al viejo Rodolfo y su vocabulario. Que sí. Santísima y toda la política recibimos a la Virgen Santísima y todas las putas que vivan. Ah, plaga inmunda. Por ahora, Daniel Rojas Medellín, el excelente funcionario de la SAE, el que recuperó el dinero, el que denunció la platica que se estaba robando la madrina, el que denunció la pérdida de los Rolex, el que multiplicó los ingresos por funcionamiento de la SAE. No sabíamos que la SAE tenía ingresos por funcionamiento, pero para que vean que ustedes los tienen, el que es igual a Carlos Carrillo, el excelente funcionario, estará al frente de un sector que como pocas veces ha sido protagonista por varias razones. Una de ellas, una de las últimas, fue el fracaso del proyecto de ley estatutaria que, pese a que empezó como una propuesta que unió a grandes sectores y actores del país, terminó generando una cantidad de descontentos. Incluso terminó siendo la principal razón por la que FECODE, la federación que agrupa a los sindicatos de maestros y que ha sido muy cercana al gobierno de Petro y al movimiento popular progresista, declaró paro nacional y saliese a protestar por varios días a la calle, haciendo que los niños de colegios públicos tengan extendidas sus vacaciones. ¡Ah! ¡Punto para los niños! Finalmente, el proyecto de ley se terminó hundiendo y no fue discutido. Aunque es muy prematuro saber si Rojas se animará a presentar nuevamente el proyecto con ajustes, como lo ha prometido la exministra, lo que sucedió muestra que uno de los retos que tendrá será construir consensos en un sector en el que nunca ha sido fácil lograrlos, señoras y señores. Su primer desafío será buscar estos acuerdos nacionales claves para sacar adelante las reformas. Entre las reformas hay una que no tuvo mucho eco, pero es muy trascendental, y es la Ley 30 de 1992, que es la que regula la educación superior en Colombia, que se ha estado debatiendo en las universidades, que requiere una construcción desde la misma universidad. Antes de dejar su cargo, la exministra había dicho que ya había una gran mesa de concertación nacional para lograr dicha reforma y que estaban próximos a publicar la información de dichos diálogos regionales en la página web del Ministerio de Educación. A mí me consta de participar en uno de estos diálogos regionales, porque sí se hizo una convocatoria para que existiese un aporte desde las regiones a esto. Hasta el momento eso no ha sucedido, pero es un proceso que queda en las manos del nuevo ministro. La pregunta es si se animan a continuarlo. El otro desafío que le espera al nuevo ministro Rojas tiene que ver con el modelo de salud de los maestros de los colegios oficiales, ¿sí? Porque es que
No es lo mismo los profes universitarios que los maestros de los colegios oficiales. Desde el gobierno y FECODE decidieron darle un vuelto a esto y las quejas por la prestación de servicio y por la dispensación de alimento continúan. Ese revolcón, el Ministerio de Educación tiene un rol clave y de su gestión depende en parte poder resolver los problemas que se han acumulado en el sistema de prestación de salud a los profesores. Como lo dijo hace un par de meses el exministro de Salud y Educación, Gaviria, lo que está sucediendo fue un mal experimento por tratar de convertir a Firu Previsora en EPS de un día para otro, pero él es cómplice de los abusos de la Fidu Previsora. Él fue uno de los que tenía que hacer eso. Shh, calladito comió. Más allá de estos temas que han dominado la agenda de noticias, hay otros temas que necesitan ser resueltos con urgencia en un sector que pasa grandes aprietos porque siempre estuvo descuidado por los gobiernos. Hoy en día es el sector que más dinero recibe, pero no hay que olvidar que la política de seguridad democrática destinaba gran parte de los recursos y esfuerzos del país únicamente a la realización de la guerra. Entonces, durante años hemos estado así. Uno de los más apremiantes por ahora es la calidad educativa. Otro de los asuntos que está pendiente es lo que está sucediendo con la educación inicial y básica. El ministerio debe avanzar en estrategias para que impulsen la educación integral de los más chiquitos del país. Una manera de entender lo que está sucediendo es el indicador de pobreza de aprendizaje calculado por el Banco Mundial en Colombia. De acuerdo con este índice, el 60% de los estudiantes de 10 años de colegios públicos y el 30% de los colegios privados no saben leer. Y yo les puedo decir algo que duele putamente. Yo dejé de ser instructor, profesor en una universidad pública hace, estamos en el 24, como unos 8 años, ¿sí? Y también entre mis compañeros de la UPTC lo tuve que ver. Yo estudié economía en el 2007. Y es gente bachiller que no sabe leer, que no te lee de corrido. O sea, para mí fue desesperante. Escriba, lea, uy, no saben leer, marica. Es increíble que les tengan que dar una materia, y la dan todavía, en la universidad que se llama competencias comunicativas, donde le enseñan a uno a poner puntos, comas, ¿sí? Créame que sí, ¿sí? Donde le enseñan a una ortografía que debió haber aprendido en el colegio. Tenemos un gran atraso en esa materia, y ni hablar de matemáticas, donde a la mayoría de las universidades les toca dictar una álgebra básica para la mayoría de sus estudiantes de economía, de ingeniería, o volver al cálculo desde los límites, que me parece a mí algo que por lo menos en mi época no aprendí en primaria, aprendía uno ya límites como en quinto de primaria, ya ni hablar de escribir, de la capacidad para sintetizar ideas, lograr escribir. Usted le pide a la gente aquí que escriba un ensayo y le salen con un resumen. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Sí, solamente por hablar eso. Igual, hoy en día también existe una gran disparidad entre la calidad de la educación entre las zonas urbanas y las zonas rurales. A pesar de los esfuerzos de aumentar la cobertura, muchos niños, niñas, jóvenes, especialmente en áreas rurales y comunidades indígenas, no tienen educación o tienen muy mala educación. Asimismo, hay muchas escuelas, especialmente en zonas rurales, que carecen de infraestructura adecuada, y muchas son muchísimas, y zonas rurales no solamente nos referimos a sitios apartados, sino también a cabeceras municipales donde no cuentan con agua o no tienen instalaciones sanitarias. Esto es los grandes retos que le esperan al nuevo ministro de Educación, que tanto está incomodando a la clase política que tenía como presidente a esto. La que le dice ahorita, ¿es verdad que usted cambió la clave del Wi-Fi y se la dejó ahí lejos ese chicharrón? Es la clave para... ¿Cómo era que decían en la estrategia del caracol? ¿Cómo decían? ¡Ándale! Ahí tienen mi puta casa pintada. Ahí está, mis queridos amigos. Por ahora llega al Ministerio de Educación un gran funcionario del gobierno que viene a poner en orden una casa y a manejarla desde la visión de los economistas. A propósito, Alejandro Gaviria también es economista. Entonces, ¿cuál es la hijueputa diferencia? No soy el doctor Daniel Rojas. Yo soy el compañero Daniel Rojas. Soy su... Y eso dice más porque nos hemos acostumbrado en que las relaciones de los dirigentes del Estado o las personas que hacen parte de las organizaciones del Estado con la ciudadanía es esa,
La del doctor, una persona como allá arriba, inalcanzable, casi siempre cachaco. Y la ciudadanía que no accede a ningún tipo de derechos, no accede a los beneficios del Estado o a la riqueza misma que el Estado puede poner al servicio de la producción nacional y más aún de la producción agroalimentaria, sino que tienen casi que mendigar una ayuda, mendigar un subsidio, rogar, y el político de turno se aprovecha de esa situación para chantajear y para entablar unas relaciones que son en esencia corruptas. Nosotros no queremos eso y no lo queremos hacer ni siquiera en nuestro actuar, pero tampoco en las formas. Nosotros somos compañeros de ustedes, y compañeros significa eso, que ustedes y nosotros generamos una compañía, una asociación, una alianza, y una alianza para sacar juntas y juntos el país, y por eso tenemos que mirarnos como iguales. Nosotros somos incluso sus servidores, porque a nosotros nos pagan por ser servidores públicos, es decir, servirle a la gente, y esa es la relación que tenemos con el Estado.